¿Cómo están, artistas Z? Hoy día vamos a dibujar a Goku Super Saiyajin fase 4 de Daima. Y sí, chicos, anteriormente ya había dibujado a este personaje, pero esta vez quise hacerlo con un estilo más noventero, tomando de referencia este dibujo de aquí, que le pertenece a Sala77S. Voy a dejar su Instagram en la descripción. Síganlo, en verdad tiene dibujos alucinantes. Bueno, y sin nada más que decir, empecemos. Aquí dejo las medidas para los que quieran intentar hacer el dibujo. Bien, ahora empezamos con la cabeza. Primero hacemos el encuadre y en esta ocasión, debido a que el mechón sobresale mucho en el rostro, vamos a ubicarlo primero y después poco a poco vamos haciendo las partes del rostro. Recuerden darle una expresión más agresiva, a un estilo más noventero. ¿Por qué recalco esto? Es debido porque el dibujo del estilo Daima, sus ojos son más redondeados, también su anatomía, a diferencia de este estilo, que es más agresivo. Ahora avanzamos en los mechones del pelo de Goku. Estos mechones del cabello son puntiagudos y semicirculares, son grandes y exagerados. Les sugiero primero marcar bien los mechones y después marcar las líneas delgadas, o sea los detalles. Creo que antes hacía primero los trazos principales y después me encargaba de hacer los detalles al final del dibujo, pero me he dado cuenta que de esta forma es más cómoda, o sea terminas una parte del cuerpo y ahí mismo le das los detalles. La desventaja de hacer esto es que a veces cuando quieres hacer un cambio a la última hora o corregir el dibujo se te complica un poco porque ya lo has marcado fuerte los detalles. Pero si tienes la confianza de que no vas a hacer cambios más adelante, normal puedes dibujarlo de esta forma. Cuando dibujen la cola y el cuerpo de Goku, recuerden que tiene pelaje en la parte de su brazo y en la parte del pecho. Así que en la parte que es debido, procuren marcar bien el pelaje. A mí se me olvidó en unas zonas, pero en la hora de delinear o de colorear pude agregarle más. Y ahora vamos con las manos. Las manos es una de las partes más difíciles de dibujar en el cuerpo humano, pero con la ayuda de los encuadres se podrán guiar mejor. Recuerden que esta versión de las manos está abierta, a diferencia de la versión original de Daima. Aquí proyectan más fuerza a la hora de sujetar las rocas y poseen más detalles en los dedos. El pecho de Goku se tiene que dibujar de forma inclinada. Se ve pequeño debido a que la parte que más se sobresale del cuerpo es la mano derecha de Goku. Procuren bien marcar la musculatura de sus abdominales y del pecho. Y traten de marcar bien esos trazos en la parte de los abdominales, ya que es un poco confuso por el dibujo. Así que observen bien esos detalles. A la hora de dibujar el torso y el pantalón no se les va a complicar mucho, ya que está muy sencillo de dibujar. Solo procuren ubicar bien las partes arrugadas. Para dibujar el brazo derecho de Goku no se olviden marcar el pelaje. Y por último el puño izquierdo, háganlo cerrado y guiándose de los encuadres. Eso lo va a ayudar bastante a la hora de hacerlo rápido. Ahora damos los últimos detalles al dibujo y empezamos con las rocas. Para las rocas pueden tener libertades a la hora de hacerlo. Yo me he guiado por la referencia, pero pueden hacerlo unas modificaciones si ven que lo pueden mejorar o hacer un estilo de rocas al gusto de cada uno. Limpiamos ahora con una goma el dibujo para comenzar con el delineado. Pero antes de hacer eso, vamos a ubicar primero los relámpagos naranjados. ¿Y por qué color naranjado? Porque quise tratar de similar al fondo de la referencia original. Sí, ya sé, no tiene relámpagos la referencia original, pero yo quise agregarle ese detalle. Y ahora sí, empezamos con el delineado. Y así quedó el delineado final, chicos. Después de marcar bien el dibujo con los estilígrafos,
y pasarle su goma, por supuesto, que quede bien limpio. Y ahora sí, empezamos con el coloreado, y para ello vamos a usar estos colores de aquí, los Color. Aquí también voy a dejar los colores que usé para el personaje. Y ahora sí, chicos, empezamos con la parte que más esperaban, el coloreado, y lo vamos a pintar al estilo Legends. Y como ya saben, el estilo Legends siempre se va a utilizar el negro o un color muy oscuro que reemplace al negro. Es por eso que el color negro no lo agrego en la paleta de colores, porque ya se sobreentiende, pero igualmente les aviso que el color negro es esencial para este estilo. Bien, para colorear el cabello, primero lo que vamos a hacer es marcar el negro. Después, alrededor del negro vamos a marcar un color marrón rojizo, y después le damos un poco más de cuerpo con un color magenta o un rosado rojizo intenso. Pero acá hay un detalle: con un color naranja suave vamos a combinarlos entre el color rojizo y el naranja. O sea, si van coloreando y si van notando que el color de cabello está muy rosado, lo que van a hacer es combinarlo con un color naranja, para así dar la sensación de un color rojizo anaranjado. Eso lo deben aplicar en el cabello de Goku y también en su pelaje. Y si se preguntan por qué hice esta combinación de naranja con rosa, es porque vamos a tener truenos naranjas, y con esta combinación se va a acoplar mejor con el fondo, ya que se va a sentir como los destellos que dejan los truenos. Para la parte de la muñequera, primero marcamos el negro, después con un color azul oscuro lo pasamos por el negro, y con un azul marino comenzamos a darle cuerpo, y al final vamos a aplicar un celeste para darle el último retoque y así quede una sensación de degradado. Y también hay que darle un poco de destellos violeta, y recuerden que hay un relámpago cerca de su muñequera, así que también puedes aplicarle un poco de naranja como destello. Ahora vamos a pintar la mano derecha. Marcamos primeramente las partes negras y vamos a usar un color marrón. Con ese color marrón vamos a colorear los bordes de las partes negras. Mientras más cerca a las partes negras, más presión vamos a colocar el color marrón. Y mientras más se alejan, le damos un trazo más suave al coloreado, y con ello vamos a buscar ahora otro marrón que es más claro, y vamos a pasar en la parte del color marrón oscuro. Y cuando lleguemos a la parte más clara de la piel, vamos a usar un color melón claro. Aquí en los colores Color se llama Light Peach, este color melón, pero le vamos a llamar melón claro porque no creo que se acuerden en inglés, ni yo tampoco. Recuerden también dejar zonas blancas para que simulen el brillo. Y bueno, chicos, y de esta forma se va a colorear la piel. También de esta forma se va a colorear la parte de su brazo y del pecho.
Ahora en el rostro. En el rostro vamos a colorearlo como indiqué los colores piel que aplicamos en la mano y en los brazos. La verdad es que pensaba colocar más sombras, más trazos negros en el rostro de Goku, pero me gustó como lo dejé. Quiero decir, titubeé mucho dónde podría ir esos trazos negros. Así que al final solamente apliqué pocos trazos negros en la parte de su frente. Y en la parte de sus ojos apliqué solamente un color gris para oscurecerlos y un color rojizo para colorear la yema de los ojos. Para el coloreado del pantalón utilicé 5 colores. Marcamos primero el negro, un marrón oscuro, después un marrón un poco más claro, pero un marrón rojizo más o menos. Después un color naranja intenso, uno intermedio y un naranja más claro. El de más claro mayormente lo usé para los destellos y para los últimos retoques para darles un buen degradado. No es necesario que usen como 5 colores para el pantalón. Creo que es suficiente con 4. Lo que pasa es que mientras yo más coloreaba me quedé un poco indeciso de qué tipo de naranja agregarle. Al final decidí utilizar todos los naranjas en ciertas zonas en específicas, pero después de haber terminado de colorear esa parte me di cuenta que no era necesario usar tantos naranjas. Para colorear las rocas voy a usar el negro para marcar las zonas oscuras, pero también voy a usar el marrón más oscuro que tengo. Esta vez voy a dar un coloreado un poco sucio, si es que se podría decir. Es que esas rocas también son medias naranjadas y necesito que se diferencie de naranja con el pantalón de Goku. O sea que resalte el pantalón de Goku, que no se pierda por la roca. Aparte del marrón oscuro, voy a aplicar también un marrón más suave, el marrón rojizo que también usé en el pantalón de Goku, también un naranja suave y el color melón. Si tienen una mejor idea para colorear las rocas, adelante chicos, aplíquenlo, no se queden con lo mío, porque después de terminar de colorearlo me di cuenta que sí podía haber mejorado algunas cositas, pero en fin, no es que me disguste tampoco como lo he terminado. Y después de terminar de colorear las rocas, comenzamos con los relámpagos naranjas. Ahí usamos un naranjado para colorear, pero también podemos usar un amarillo para hacer degradados. También dejen zonas blancas en los relámpagos para que así dé una sensación de brillo. Y bueno chicos, ¿qué les puedo decir? Había extrañado mucho colorear con estos colores, los colores muy vivos, y te dejan un acabado increíble, a pesar de ser colores chinos o económicos, como quieran llamarlos.
Ahora para hacer el fondo, pueden usar óleo pastel, pero yo me decidí en usar las acuarelas para variar un poco. Primero comenzamos con un marrón suave y después con un marrón un poco más cargado. También agregué un poco de naranja para que combine con los truenos. Con las acuarelas hay que tener paciencia nada más. Después van echando un marrón un poco más oscuro para las zonas que lo requieran. Para los últimos detalles de su fondo, no duden en usar también lápices de colores. No se limiten en una sola forma de hacerlo. Las zonas blancas que dejaron en el brillo del cabello, con un color naranjado suave, coloreen esas zonas para que así haga un mejor juego con los relámpagos. La razón por la cual lo dejé para el último es que aún no tenía muy bien visualizado cómo iba a concluir el dibujo. Tenía ciertas dudas, así que lo dejé esas partes en blanco. Y ya para concluir el dibujo, con un Posca amarillo vamos a aplicar un poquito de aura o puntitos amarillos alrededor de los relámpagos. Con este detalle se va a ver más chévere el dibujo. Y eso sería todo, chicos. Nos vemos hasta el próximo video. No se olviden dejar su like, que eso me ayuda bastante. Y veamos cómo quedó el dibujo.